Bien, actividades, Amílcar, Paula. Buenas, José Manuel. Buenos días, señor. Hola, Paula. Yo genial, ¿vosotros? ¿Qué tal os trata la vida? Bien, bien. Buenos días. ¿Arrancamos? Qué poquitos sois. Venga, nos tocan las funciones. Tema muy de examen y un tema bastante desafiante para nosotros porque las funciones es el contenido matemático de análisis primero que abordamos. O sea, nuestros estudiantes vienen de primaria y lo más, o sea, lo máximo que se han acercado son ecuaciones, pero la forma, incluso se les ha hablado de funciones en muchas ocasiones, eso depende mucho del profesorado de primaria, pero no las han visto con un rigor matemático como el que las deben ver ahora. Entonces, es el primer tema que les desafía y bastante. Vamos a intentar suavizar este desafío de la mejor forma posible. La pregunta es siempre, mientras voy compartiendo pantalla, es, ¿vosotros contáis funciones en el aula? Y si las contáis, ¿cómo las contáis? ¿Y qué más? Me gustaría saber. Y si no las cuentas, ¿recuerdas cómo te las contaron a ti? O no sé, ¿te sientes cómodo con el contenido de funciones? Estaba muteada, si habéis hablado no os he escuchado, porque me acabo de dar cuenta. Yo, yo recuerdo cuando a mí me contaron las funciones, que llegó un día el profesor a clase y empezó con inyectiva, suprayectiva, sobreyectiva, biyectiva, f de x igual. Empezó a dibujar en la pizarra. Yo, muy loco. Variable dependiente, variable independiente, crecimiento, parábola.
Me parecía todo muy loco. Me acuerdo que entendí las funciones en la asignatura de física, no en matemáticas. El profesor de física las orientaba mucho mejor, te explicaba la función velocidad, la función aceleración. Entonces, gracias a lo que me explicaba el profesor de física, que era otro, yo llegué a entender lo que eran las funciones que me estaba contando el profesor de matemáticas. Bueno, como no os decidís a participar, mm, para los que estéis en diferido, por si sois más activos. Gracias, Mauro. Eres mi alumno favorito en este instante. Estoy de acuerdo, profe, aplicarse mucho mejor. 100%. Pues sí, yo pienso que el trato que se hace de las funciones, un poco sudoku, y ahí conecto un poco con la actividad primera que me habéis entregado, que os tengo que poner las notas, la corregí, pero me falta pasar la mayoría de las notas al campus. Em, Muchos de vosotros habéis pecado de quitar el contexto a la actividad. Entonces, tenéis que aplicar la teoría APOE o APOS al concepto de función. Para ello tenéis que identificar los distintos niveles, acción, proceso, objeto y esquema. Lo ideal, y ya aprovecho para resolver esta actividad, lo ideal hubiese sido que definieseis cada uno de los niveles en plan matemáticamente, pues por ejemplo, a nivel acción, el estudiante recibe unas pautas, normas, reglas, llámalo como quieras, como de un tercero, véase libro de texto, véase profesor, ¿vale? Y las aplica sin mayor reflexión, de forma inmediata, ¿no? O sea, pero las tiene que aplicar, es decir, ¿cómo obtener todos los números naturales? Pues sumando uno, uno más uno, dos, más uno, tres, más uno. No lo puede evocar mentalmente, no tiene aún esa abstracción, esa práctica. Vale, eso sería a nivel acción definido, aplicado a las funciones, pues como me lo habéis hecho, ¿no? Eh, a cada elemento un conjunto A le asigna un valor de un conjunto B, pues evaluando. Valor es una tabla de una función, pues se supone que sí. Yo le he dado a grabar, pero voy a mirarlo. Si no, me tendría que estar riñendo el señor de técnico. Voy a dejar de compartir un segundo. Sí, pausa grabación, detener grabación. Si estoy grabando, vuelvo a compartir. Gracias a Milcar. Si no se graba, nunca es mi responsabilidad, es responsabilidad de la plataforma. Vale, entonces, seguimos. Recupero lo que estaba, que era lo de la actividad, ¿no? Teníais que, pues eso, identificar como un poco teóricamente los niveles y luego, pues asignar, o sea, aplicarlos al contenido concreto, ¿no? El contenido concreto de función. Esto es bastante importante porque a veces en el examen, cuando no definís como el nivel acción, por ejemplo, el nivel proceso, los distintos niveles,
y directamente los apliquéis al contenido, muchas veces no queda bien claro, y entonces eso solo te puede perjudicar, ¿no? Porque a veces aplicado el contenido eh, no queda tan claro que sepas el alcance de cada uno de los niveles. Entonces, lo ideal es que identifiques como un poco teóricamente el nivel, luego lo apliques al contenido. En el caso concreto de las funciones, pues sería que pues para la función de factura de tu móvil, que viene representada por f de x igual, o sea, f de t igual a t a 2 más 0,7t, en plan como que pagas un establecimiento de llamada, sea lo que sea el tiempo que transcurre, más luego tanto por tiempo que transcurre la llamada, ¿no? Pues, puesto el contexto, digas, hacemos una tabla y a cada valor de tiempo se le asigna un coste de llamada, no sé, ¿vale? El alumno solo sustituye valores, no reflexiona más, o sea, no, tú le has puesto el contexto, él solo mete valores en la tabla y evalúa. No, los comentarios de los fallos están aquí, ¿vale? Te diré si no has identificado bien los valores, los niveles, te diré si no has contextualizado los ejemplos, pero esta es la resolución. Entonces, compara tu solución con esto y aquí tenéis los comentarios, ¿vale? Eh, Porque es que hay algunos que no tengo por dónde coger y no te puedo dar, o sea, no te puedo dar la clase ahí, ¿vale? En un comentario. Entonces, los comentarios son estos. Todo lo que tu respuesta se aleje de esto es que está mal, ¿vale? Si yo te digo, no has identificado bien los niveles, no te puedo poner una explicación de todos los niveles porque para eso tienes que ver la clase. O sea, ¿cómo te voy a hacer en un comentario toda la explicación de cómo se hace, ¿sabes? O sea, entonces, vale, por ejemplo, es que mm, he aplicado a POE a otro concepto. Pues es que eso no es lo que te pedíamos el APOE a funciones. O sea, ¿qué te explico? O sea, entonces, os he remitido a esta clase y a la clase en la que se explicó. Entonces, identificamos cada uno de los niveles teóricamente, los aplicamos al concepto. Vale, acción. Recibo pautas de un tercero, puede ser libre de texto, puede ser profesor, y las aplico sin mayor reflexión algorítmica. No quiere decir que no entienda, no entiendo el concepto, porque aún no estoy en esa madurez. Pero además, no reflexiono sobre el proceso, es decir, sé hacer lo inmediato. ¿Vale? Un valor, sustituyo, tal. Vale. Nivel proceso. Llamarlo tengo que ejecutar, porque no tengo esa capacidad de abstracción de hacerlo mentalmente. Vale. Nivel proceso. Ahora ya sí, tengo reflexión sobre el algoritmo, no sobre la definición. Es decir, pues puedo obtener funciones compuestas, sustituir, tal, ¿vale? Pero puedo hacerlo, evocarlo mentalmente. No, tengo mucha más capacidad sobre el algoritmo. Reflexiono sobre las funciones. Va, me das la tabla, te saco, o sea, me das lo que sea y, o sea, algorítmicamente me manejo genial. Es decir, te puedo sacar cualquier valor de la tabla, te puedo pasar de cualquier valor de la tabla al gráfico, tampoco sé más, pero del gráfico a la tabla, o sea, toda la parte algorítmica y lo puedo hacer mentalmente porque ya soy un pro algorítmicamente, ¿vale? Bien. Luego viene el nivel objeto. En el nivel objeto, entonces, ¿cómo definiríamos el nivel proceso? Pues que ya el estudiante puede presentar reflexión sobre la parte algorítmica. Es decir, ya habiéndole dado las pautas que le ha dado a nivel acción, él ya en el nivel proceso es capaz de reflexionar y puede incluso hacer los cálculos mentalmente. No hace falta que los ejecute, porque ya pues podría ganar unas olimpiadas de funciones, ¿vale? Algorítmicamente hablando. Nivel objeto. Ahora ya el estudiante entiende la definición de función, ¿vale? Entonces, claro, ya, ya es capaz, ya sus respuestas siempre van a ser consistentes y coherentes.
¿ok? Ya sabe que, pues, no solo sabe las pautas, sino que sabe que representan, sabe lo que no es una función, es decir, por ejemplo, em, una, la curva de una circunferencia, que la ecuación de una circunferencia, muchos docentes, ya lo veremos, se confunden y como tiene una fórmula conocida o una elipse, etcétera, se creen que es una función. No puede serlo. Para un valor de x no puede tener dos valores en y. Entonces ellos ya podrían identificar que eso no es una función porque ellos ya comprenden lo que es la definición de función, que para un solo valor de x corresponde uno y solo un valor de y, etcétera, etcétera, ¿no? Ya comprende que puede hacer funciones continuas, discontinuas, todo esto, ¿no? Bien, y se dice que ya comprende la definición, sería en la definición genérica, sería el estudiante nivel objeto, ya es capaz de comprender la definición y reflexionar sobre el concepto. Aplicado a función, pues todo lo que os acabo de decir. Ya sabría que pues, una función de una ecuación de una elíptica no es una función, que a cada valor de x, todo eso, ¿no? Que pues evidentemente que hay una variable dependiente, que hay una variable independiente, todas esas relaciones, que las funciones pueden ser continuas, que pueden ser a trozos. Vale. Y en el nivel esquema, la definición sería que eh, pues evidentemente está en el nivel más alto de comprensión y ya es capaz de coger todos esos niveles, tanto hacia un proceso objeto, y cuando en una situación cotidiana de su vida o en un problema de otra asignatura, etcétera, etcétera, le aparezca una función. Es capaz de identificar que eso es una función y resolverlo con soltura. Es decir, él ya puede aplicar todo ese contenido que ha aprendido en cualquier contexto, ¿vale? Entonces, identificaría que cualquier fenómeno se representa mediante una función y sabría pues obtener cualquier valor, ver si existe, si no existe, si todo eso. Entonces, ¿qué tenía que hacer en mi actividad? Identificar los distintos niveles, esto lo habéis hecho bastante bien, la verdad. Eh, y luego proponer un ejemplo contextualizado para cada uno de los niveles. O sea, esto se trata de que cuando tú te quieres acercar a o sea, yo no digo, ¿vale? Inciso, yo no digo que tú lo compres o no lo compres. ¿Qué significa lo compres? Que tú creas que esta es la mejor metodología, la mejor forma de acercarse a un concepto, sí o no. No te digo que lo compres o no lo compres. Yo te estoy explicando cómo es la teoría ABOE, que ni la he hecho yo, aunque estoy 3000% de acuerdo con ella. Creo que los resultados son muy buenos. Pero es que no te estoy pidiendo que estés de acuerdo o no, te estoy examinando sobre la teoría, porque viene en el en el programa de asignatura. Entonces, la teoría de estos autores es esta y no la podemos versionar, ¿vale? Entonces, ¿en qué consiste esta teoría? Es una teoría cíclica. ¿M? Entonces, la parte de la descomposición genética, que es esta de identificar los distintos niveles, es solo la primera fase. La segunda fase es diseñar actividades para trabajar cada uno de los niveles. Y la tercera fase es recoger toda la información de respuestas de tus estudiantes sobre esos niveles y volver tú a recalibrar, recalcular si esa era la mejor descomposición genética que podrías haber identificado, porque evidentemente cada uno de vosotros habéis hecho una descomposición genética y todas pueden estar bien, no es incompatible. Hay muchas formas de identificar estos niveles, ¿vale? Dentro de las normas que se dan. Entonces, tú, una vez que recoges los resultados de las actividades, pues a lo mejor dices, bueno, pues veo que el nivel de acción y proceso como que lo trabajan bien, pero el salto a objeto no lo dan. Entonces, pues a lo mejor refuerzas proceso, a lo mejor refuerzas objeto, lo desglosas en dos, quién sabe. Entonces, es muy vital los ejemplos que proponemos a nuestros estudiantes para que trabajen cada uno de los niveles, ¿vale? Y pasen con soltura. Entonces, es una manera de tú ver
al hacer este desglose en 4 niveles, es una manera de que tú no digas, mi alumno sabe funciones, no sabe funciones. Es, mi alumno, ¿dónde se pierden las funciones? ¿En la parte algorítmica? ¿En la parte conceptual? ¿En la parte algorítmica básica? No es, ¿vale? Entonces es más fácil para ti ver dónde se encuentra tu estudiante y poder reforzarle. Este es el leitmotiv de estos autores para hacer esta descomposición genética. Bien, entonces, ¿cómo trabajar? Has identificado los niveles, ¿cómo trabajar cada uno de los niveles? En el examen te pediré que diseñes actividades para cada uno de los niveles. Aquí, con que pusieses un ejemplo para trabajar cada uno de los niveles, valía, pero tenía que ser sí o sí contextualizado. Pero tendéis a confundir, como que el contexto solo aparece en nivel esquema. ¿No? A ver, vamos a volver sobre lo que he dicho. Como se está grabando, que lo hemos comprobado, lo podéis ver a futuro. Hemos identificado los 4 niveles. Entonces, volvemos con el nivel acción. En nivel acción hemos dicho que el estudiante recibe unas pautas de un tercero, ve a ese profesor, ve a ese libro de texto, y las aplica sin mayor reflexión, ¿no? Pues, por ejemplo, la factura del móvil, hemos dicho, tienes tu expresión algebraica y pues metes valores en X y obtienes Y, o metes valores, ¿vale? Algo así, fácil, mecánico, ¿vale? Entonces, pues, ¿cómo podría reforzar eso? Pues darle bastantes funciones y que las evalúen. Ha sido lo que más me habéis hecho, ¿no? Vale, pues que hagan eso, que evalúen y practiquen esa parte de le meto una X, me sacan una F de X, le meto una X, me sacan una F de X. Otros me habéis dicho, "Pues yo que lo que trabajo es representación en gráfica, le doy valores y que las encuentren, que lo representen en la gráfica. Algo mecánico. Vale, pues ahora, algo mecánico, fácil, ¿no? Bien, pero la clave es que estén en ese nivel no quiere decir que tú no les tengas que estar dirigiendo a dónde van. Entonces, tú siempre tienes que tener un contexto. Entonces, yo te he puesto contexto factura de la luz. ¿Que ellos están entendiendo? Pero estás trabajando. No hay comprensión todavía del contexto, no, no la hay. Y no puede parecer que la haya en tu examen, porque no la hay. Es puro algorítmico, pero lo estamos trabajando. O sea, su inconsciente, ¿vale? Entonces, tú le das unas funciones que tienen que ser algo, porque aquí no hacemos sudokus, ¿vale? Entonces, que ellos no lo entienden todavía, bueno, pero tú estás poniendo fichas del puzzle y al final el puzzle encajará entero, ¿de acuerdo? Es decir, al principio ellos, tú les has dicho, estáis haciendo un puzzle de un barco. Y ellos al principio están, que solo tienen fichas blancas que encajan. Bueno, cuando todo termine, pues ya verán el barco. Pero eso no quita que tú no le digas que el puzzle es de un barco, ¿vale? Entonces, ahí estamos, ¿vale? Entonces, ejemplos contextualizados para nivelación, pero que tiene que ser, no tienen que comprender, solo pues una caja negra. Le das un valor, se te saca otro. Le das un valor, te saca otro. Nivel proceso, pues ya hacen eso mucho más pro. Da igual la función que le des, que sea parabólica, que sea, da igual la función que le des, ellos en base al nivel en el que estéis, ¿vale? Pero que ya están en nivel pro. Ya te sacan el valor de la gráfica, el algebraico, trasigan de una representación a otra, todo genial, ¿vale? Y esas funciones que les pones de ejemplo, que son más difíciles que las del nivel anterior, y con mucha más abstracción y que lo puedan evocar mentalmente, etcétera, etcétera, también tienen contexto. Porque tú ya has puesto un contexto. Porque nosotros no hacemos sudokus. Nosotros, aunque ellos ahora no vean con perspectiva todo el puzzle, saben que al final esto será un barco. Nivel objeto. Pues ya sí, la definición, ya tienen reflexión, ya entienden, tal. Ya el barco va apareciendo un barco. ¿Vale? Entonces, problemas contextualizados. Pero, pues podemos seguir con el ejemplo de la factura de la luz, tal, donde ellos comprendan que
para un mismo tiempo de llamada no pueden pagar dos precios distintos, cosas así, ¿no? Ya hay comprensión sobre el concepto, ¿vale? Y por último, nivel esquema. Nivel esquema quiere decir que ellos, del contexto de su vida, de otra asignatura, y son capaces de identificar, ah, eso se representa con una función, claro, ¿vale? Entonces, ellos son capaces de identificar incluso el contexto. Entonces, no confundamos que el contexto aparece en el nivel esquema. No, nosotros nunca podemos como docentes poner una puerta, que os lo digo siempre, entre el salón de clases y su vida, ¿vale? Que ellos aún no sepan, em, pues totalmente para qué sirven las funciones, qué representan en realidad, qué es esa expresión algebraica en realidad, que si cortan el eje X, que si variable dependiente, que aún no tengan eso, o sea, todo encajado, no quiere decir que tú no les digas a dónde vas. Vamos a ir poco a poco. De hecho, es una manera de ir desbloqueando. El contenido, función, es muy, muy denso, tiene muchos aspectos, pues toda la parte algorítmica, toda la parte de comprensión. Luego va linkando, o sea, tiene muchas subconceptos arraigados, crecimiento, decrecimiento, variable dependiente, variable independiente, eje X, eje Y, ordenadas, abscisas. Un montón de tipos de funciones, que si lineal, que si afín, que si parabólica, que si cóncava, que si convexa, todo eso, ¿no? Entonces, como hay que desbloquear demasiadas cosas, vamos a ir desbloqueando poquito a poquito, ¿vale? Vamos a ir parcelando. Entonces, vamos a ir primero a desbloquearles en el cerebro, para esta X está ahí, para esta X está f de X. Luego, cuando esto tal, venga, pues para funciones más difíciles. Luego, cuando eso tal, ¿vale? Lo transmití. Gracias, Mauro. Mm, la verdad es que, chicos, no sé si os dais cuenta, pero sois docentes, la mayoría, en activo. Y si tuvieseis que dar clase en la que nadie os da retroalimentación, ¿vale? Se os quitarían las ganas de todo. O sea, es bastante desmotivado. Solo digo eso. No os puede ayudar en nada. General profe, no motivado con vosotros. Porque al final todo lo que tú interactúes con el profesor es información que le das al profesor. Quiero decir, tú no interactúas con el profesor jamás, mm, luego por algo, evidentemente, tienes un mal día en el examen, vienes a revisión, pero si yo no sé quién eres, yo qué sé. O sea, has hecho un mal examen o un buen examen, yo no sé qué tú sabes, no sé qué seguimiento has hecho a las clases, yo no sé nada. Lo digo porque no lo digo ya por el que se conecta y no interactúa o por el que no se puede conectar, ¿vale? Pero corrijo actividades
¿vale? Que dices tú, es que no ha visto la clase y que no puedas venir en presencial no quiere decir que tu obligación no sea verla online, es que 100% es tu obligación. Entonces, si luego tú vienes a la revisión, tus actividades no estaban orientadas a lo que se ha dicho en clase, sino a tu interpretación de lo que era el enunciado, ¿vale? Y no a lo que el profesor te dice que espera de tu actividad. Y flojeas en el examen, pues es que mi responsabilidad es ninguna, es 100% tuya, ¿vale? Entonces luego no esperéis que yo tenga un sexto sentido para saber que tú en realidad sabes mucho más que lo que has manifestado, ¿no? Bueno, pues a ver. Hoy hablaremos de... Vamos a ver, vamos a ver qué se espera. Sabéis que el máster se hace en España, cada uno es de su país, pero el máster sigue la legislación española. Entonces, vamos a tener que ver qué se ve en funciones en secundaria acá en España, tanto en eso como en bachillerato. Vamos a ver definiciones de función, vamos a hablar del dominio, del recorrido, de gráfica. Nosotros no os enseñamos matemáticas a vosotros. Vosotros matemáticas ya sabéis. Aquí trabajamos cómo contarlo en el aula, qué dificultades, cómo podemos prevenir, ¿vale? Y luego vamos a ver pues esas dificultades que han identificado autores que han puesto todo su esfuerzo en esto, en concreto en las dificultades con las funciones, que no son pocas, ¿no? Hago hincapié, las funciones es el primer concepto que yo digo que a los alumnos les estalla la cabeza, porque es el primer concepto que ven que sea tan abstracto y que en la pirámide de Bloom se mueva tan hacia arriba porque exige mucho análisis, mucha reflexión. Esta parte de qué se ve en la función de secundaria, sé que a vosotros no os importa tanto desde que no dais clase en España. Eh, pero os puede caer en el examen porque en el examen se os dice, primera pregunta, por ejemplo, diseña una situación de aula para trabajar las funciones, ¿no? Y te van a decir la edad a la que va dirigida, 17, 16, 14, también te dirán el curso, pero para orientaros te dicen la edad. Entonces, yo en ese aspecto no voy como súper fina. ¿Qué quiere decir? Si te dicen, prepara una sesión de aula para alumnos de 14 años y me preparas una sesión de aula que podría ser más bien para alumnos de 16. Bueno, pues, pero sí se tiene que notar como por lo menos dos niveles. ¿Qué quiere decir? Si yo fuese tú y me tengo que preparar, ya sé cómo es el examen. El examen es diseña una situación de aula para trabajar tal contenido y te hacen algunas preguntas al respecto, pues objetivos, metodología, luego pues atención a la diversidad porque te dan un contexto, eh, ¿vale? Y pues diseña las actividades que harías. Bien, pues yo en mi casa, antes de ir al examen, habría cogido todos los contenidos de la materia, o sea, del temario de la asignatura, función, derivada, límite, infinito, continuidad, y con esos conceptos me habría hecho un diseño de esas actividades, por si en el examen llego con un balazo, con 40 de fiebre, me ha dejado mi marido, me ha dejado mi mujer, o cualquier cosa que te pueda pasar, o no pegué ojo y, ¿vale? Pues nunca sabemos. Entonces, yo me lo habría preparado previamente. ¿Y qué haría? Pues yo me prepararía dos tipos. Uno, por si me lo orientan más hacia eso, y otro por si me lo orientan más hacia bachillerato. Yo mínimo haría eso. Es mi consejo. Lo que tú hagas, o sea, es como yo lo haría, que a lo mejor contigo no encaja. Entonces, yo me haría uno eso que fuese más basiquillo y uno bachillerato bajo. ¿Por qué? Pues que desde
te la preparas para primero de bachillerato. Si te lo piden para segundo bachillerato, no te voy a decir nada si me la pones de primero. Y si te la piden de cuarto la ESO, pues también estás ahí. Y una ESO bajo, en plan, segundo, tercero la ESO, que si me la pides de primero la ESO me puedo bajar. Me expliqué otra vez y así yo iría de la de la seguridad. Fue, ¿Sí? en España, primero de la ESO estaba relacionado más o menos con 12 años. En... Piensa, os los escribo en el chat todos los niveles y así ya nos quedan, ¿vale? Pero de todas maneras os indicaré, ya os he dicho, os indicamos siempre la edad en, en el examen, ¿vale? Aunque os ponemos el nivel, lo pongo en el chat y lo leo, porque si no, no queda los que no se conecten. Mm, Lo pongo. El estudiante que vaya año por curso, o sea, ¿no? Vale, a ver, sería primero la ESO, va de los 12 a los 13 años, segundo la ESO, 13-14, tercero la ESO, 14-15, cuarto la ESO, 15-16, primero bachillerato, 16-17 y segundo bachillerato, 17-18. En España es así, ¿vale? Primaria es desde primero de primaria hasta a sexto de primaria. ¿Y dónde encontrar los contenidos temáticos para cada nivel de ESO y bachillerato? En la ley. Se llama LOMLOE la ley. Pero esto solo lo necesitáis eso solo lo necesitáis, Amilcar, para el TFM, ¿vale? Porque para lo que es este examen, os hago un resumín de cada uno de los conceptos. O sea, vamos a ver para los determinados conceptos que deberíais trabajar en cada nivel de forma resumida y con eso está más que ok, ¿vale? ¿Alguna duda más? Entonces, en el examen se te indicará la edad y, y eso. Entonces, vamos a verlo un poco más desglosado, pero luego al final tenéis una tabla de este tipo y con que más o menos tengáis esto orientado, ya estaría, ¿vale? Esto es el resumen de lo que vamos a detallar un poquito ahora. Es bastante intuitivo. Entonces, más que poneros a memorizar, porque no te lo van a preguntar detallado, eh, tú cuando hagas, que deberías, yo creo, los simulacros esos que te estoy diciendo para ir preparado para el examen, pues vente aquí, mira lo que hay y ya diseñate tus actividades. Y ya te olvidas de que tenías que ver en cada nivel, porque como ya te has diseñado tus actividades cumpliéndolo, pues yo ya me olvidaría.
Lucy. Profe, no sé si Marcela subió como estas, Es que yo sí, no te oigo bien, no sé si el resto, pero a ver, sigue. si su merced va a subir esta información, así como en documentos. Es que ayer la estuve buscando y no la encontré. Sí, sí, es que me dio, o sea, la fui a subir la semana pasada, pero después de subirlo todo, no, el campus no estaba disponible y no lo subí. Y me di cuenta luego que se me había dado error. Entonces, o sea, yo pensé que se había subido. Y luego cuando volví a encender el ordenador, vi que no se había subido. Entonces voy a subirla hoy. Sí, es que luego se me pasó, ¿sabes? Yo para mí ya lo había hecho. Vale, sí, sí, toda mi información es para vosotros. Venga, pues sigo. En primero y segundo la ESO, en las funciones que se ven, se realiza un primer acercamiento a las funciones, la primera vez que lo van a ver, porque ya os digo, con formalismo hasta eso no se contempla. Sí que es cierto que algunos libros de texto y algunos profesores lo empiezan a trabajar antes y que en el máster que doy a los de didáctica de infantil y primaria, soy la primera que hago un montón de hincapié en que está genial que vayan trabajando el inconsciente de nuestros estudiantes, em, haciendo ya alguna mención. Los alumnos deben conocer la definición de función y conceptos vinculados, variable dependiente, independiente, dominio y recorrido, crecimiento o decrecimiento, continuidad y discontinuidad, e identificarlo gráficamente. La función se aborda principalmente mediante su representación gráfica. Las primeras funciones con las que se familiarizan son lineales, desarrollando habilidades para transitar de la ecuación de la recta a su representación gráfica y viceversa. Funciones lineales, rectas, afines y no afines. Eh, vale, esto sería primero y segundo la ESO. Nos enfocamos sobre todo en la representación gráfica. Tienen que transitar bien de la ecuación de la recta, porque hemos dicho que son rectas, de la gráfica a tabla, a su expresión algebraica, transitar bien entre esas representaciones, ¿vale? Y evidentemente, pues conocer crecimiento de crecimiento. Y si queréis subsanar la principal fuente o sea, el principal obstáculo que nosotros creamos como docentes y que ya lo hemos dicho hasta la saciedad es, esta es tu primera vez que vas a presentar en las funciones. Te invito a que la primera función que representes en tu encerado, en tu pizarra, eh, sea continua, pero la siguiente sea discontinua, ¿vale? No lo dejes para más adelante, para cuando vean las funciones a trozos, que ellos ya vayan entendiendo, de alguna manera, se vayan familiarizando con que hay funciones continuas y discontinuas. Y que vamos a empezar por las continuas, pero las discontinuas van a llegar. Tercero o cuarto la ESO. En este ciclo, acá en España, en la ley que tenemos, las matemáticas se bifurcan en matemáticas orientadas a las enseñanzas académicas, matemáticas orientadas a las enseñanzas aplicadas. Es decir, en este nivel, los estudiantes ya se deciden si van a querer estudiar una medicina, una ingeniería, una física, etcétera, etcétera, van a tomar el camino de enseñanzas académicas. Si no, si por el contrario, más bien van a querer irse por letras o incluso por una economía o una administración de empresas, esas carreras, quizás si ya lo tienen claro, se van a ir por en matemáticas aplicadas. ¿Vale? Aquí ya tienen que decidir, pero da igual porque en ambos caminos, en ambas opciones, se da lo mismo respecto a funciones. Otros contenidos sí se abordarán diferente, pero no el de función. Entonces, para ambas especialidades, tanto si te vas por matemáticas aplicadas, si te vas por matemáticas académicas, vamos a profundizar y ampliar los conceptos que hemos obtenido en el primer ciclo, en primero, segundo de eso. Vamos a intentar, pues, darle mucho contexto, conectarlo con otras materias, véase física, véase química, ser capaces de transitar entre los distintos tipos de representaciones, tanto verbal, tabular, gráfica y algebraica. Vamos a reforzar todo esto. Vamos a seguir trabajando las distintas expresiones de la recta. O sea, que si me dan punto pendiente general,
explícita las distintas representaciones de recta. Em, También vamos a introducir, en el primer ciclo nos hemos enfocado en funciones lineales, ya en este ciclo estamos preparados para las funciones cuadráticas y representarlas también gráficamente. Y como antesala para que ellos puedan comprender más adelante la derivada, vamos a trabajar la tasa de variación media de una función. ¿Vale? Dado un intervalo, vamos a trabajar la tasa de variación media de esa función como antesala a poder introducirles la derivada. Y finalmente, en primer y segundo bachillerato, el Real Decreto dice que la función forma parte, o sea, todos los contenidos matemáticos están en distintos bloques y la ley, que nosotros llamamos el Real Decreto que especifica los bloques de matemáticas, dice que ahora en bachiller no es un bloque solo, sino que forma parte de un bloque de análisis. ¿Qué quiere decir? En eso no se ven conceptos tipo, pues no vemos el infinito, no vemos el infinito, integrales, no vemos la derivada como la vamos a ver en bachillerato. Entonces, funciones como el contenido más importante y está, está solo, tiene su propio bloque. Pero en bachiller se mete dentro de un bloque que se llama análisis, donde está el límite de la función, las integrales, las derivadas, etcétera, etcétera. Solamente para que lo sepáis, de cara al examen ahora mismo no es más importante. Entonces, ¿qué vamos a ver en bachillerato? En bachillerato, en primer y segundo bachillerato, nos vamos a enfocar ya en todas las funciones, es decir, ya vamos a ver funciones reales de variable real, profundizando en funciones polinómicas, exponenciales, logarítmicas, valor absoluto, a trozos, racionales, irracionales, trigonométricas. Vamos a ver todos los tipos de funciones. El objetivo es que el estudiante pues, posea un nivel sólido de la noción de función. ¿Por qué? Porque sobre este concepto vamos a construir el de derivada, el de límite, el de integral, el de, ¿vale? El de continuidad, el de todo va a ir construido sobre el de función. Eh, entonces, minuto y resultado, poniendo el foco en el examen que debería identificar. Pues aquí tenéis un resumen. Primero y segundo la ESO, nos centramos en representaciones gráficas, funciones lineales y transitar entre las distintas ecuaciones de la recta, ¿vale? Representaciones de la recta, ¿vale? Es decir, de algebraico mm, a tabular, a gráfica, ¿vale? Tercero y cuarto la ESO. Aquí extendemos un poco, ya no solo funciones lineales, sino que aquí ya de las funciones lineales, como pueden ser rectas, ya no solo nos enfocamos en que sepan transitar entre gráfica, algebraica y tabular, sino que es con sus distintas expresiones. Es decir, si te doy dos puntos, sácame la recta, si te doy el punto y la pendiente, ¿vale? Las distintas representaciones. Nos referimos aquí a eso, ¿no? A si tengo dos puntos, a si tengo punto pendiente, etcétera, etcétera. Darla de forma implícita, de forma explícita, ¿vale? Introducimos también las funciones cuadráticas con su representación gráfica e introducimos el concepto de tasa de variación media para dejar votando, poder introducir ya en bachillerato las derivadas, ¿vale? Bachillerato. Funciones de todo tipo, funciones reales de variables reales. Entonces ya vemos exponenciales, logarítmicas, polinómicas, todos los tipos, ¿vale? Funciones a trozos. Y composición de funciones, funciones inversas, ya lo damos todo. Ya tiene que dominar el estudiante todos los tipos de funciones y transitar entre ellas, entre su expresión gráfica, algebraica, tabular. Veremos las dificultades principales que hay, pero ya os voy haciendo spoiler.
trabajamos mucho de la tabla a la gráfica, de la expresión algebraica a la tabla a la gráfica, pero al revés no tanto. De la gráfica a la tabla y de la tabla a la expresión algebraica no lo trabajamos tanto y esa va a ser una de las dificultades. Otra ya la he dicho 100 veces, representar siempre funciones continuas y en bachillerato le digo funciona a trozos. Y dicen, ¿pero qué dice? Se le va la cabeza si las funciones son continuas. No lo son. Entonces, trabájalo ya con ejemplos. Aunque no te metas a mayores, vete trabajándolo. Mi consejo, ya os lo he dado. Diseñate una clase, ¿vale? Donde pues te enfoques en niveles más bajos y otra donde te enfoques en niveles más altos. Y estaría correcto. Definición de función. Todos hemos llegado a este momento en nuestra vida en el que llegó un profesor y nos soltó una función formal, una definición formal de función y según cómo fuese, pues te quedaste o entre flipando 7 o entre flipando 17, ¿no? Entonces, desde hace mucho tiempo, los didactas, pedagogos, matemáticos, neurocientíficos, abogan, defienden que antes de soltar a nuestros estudiantes ante una definición llena de simbolismo, llena de abstracción, trabajemos su esquema conceptual, su cajita donde tiene todo, metiéndole un poco de intuición, acercándole a una definición un poco más intuitiva. Entonces, la idea intuitiva de función vendría a ser una relación entre dos conjuntos, es una función, si a cada elemento del primer conjunto le corresponde un único elemento del segundo conjunto. Eso sí dicho, pues a lo mejor para ti tampoco es tan intuitivo, pero, digo, para tu estudiante. Pero si le pones un ejemplo en un conjunto de chicos que en teoría solo puedan salir con una chica, cada chico puede salir solo con una chica, en teoría, ¿eh? No me meto yo con el poliamor. Eh, que tienen que asignar a un jarrón una flor, los ejemplos que tú quieras. A cada persona le corresponde solo un bocadillo, a cada persona le corresponde solo qué sé, una Coca-Cola. Eh, pues ellos van trabajando el concepto. Construcción formal, siguiente paso. Sean A y B dos conjuntos. El producto cartesiano de A y B, A por B, es pues el conjunto de pares A, B, tal que A pertenece a mayúscula y B pertenece a B mayúscula. Una función f de A en B es un subconjunto de A por B con la propiedad de que a cada elemento de A se le asigna un único par a B. Esta sería la definición formal. Si ellos ya tienen amueblada su imagen conceptual, su esquema conceptual, con la idea intuitiva, saltar aquí es solo un poquito de rigor, es solo volverse un poco más pedante hablando. La idea es muy similar. Pero si nos saltamos la parte intuitiva y los ponemos en la construcción formal, cuando les dices producto cartesiano, ya se han puesto a pensar en que van a comer frijoles, ¿vale? Entonces, no nos perdamos las definiciones intuitivas. Cuando nada de esto quede, esto sí quedará. Si tenemos que definir el dominio de una función, lo llamaremos por D, de F, y diremos que es el conjunto de elementos de A para los que está definida la función, es decir, todos aquellos A pertenecientes a A para los cuales se puede determinar su imagen, f de A. Y la imagen se define como todos los B pertenecientes a B, tal que son imágenes de algún valor de A, ¿no? La mejor forma de trabajar esto que acabamos de definir es con ejemplos, siempre con un contexto y con contraejemplos, que ellos sean capaces de identificar
cuáles son funciones y cuáles no lo son. Es muy vital. Si saben identificar cuáles son funciones, mm, es decir, si siempre les ponemos ejemplos, está bien, pero van a tener errores. Si les ponemos ejemplos y contraejemplos, lo que no lo es, ellos identifican cuando no lo es, eh, hacen que su imagen del concepto sea mucho más consistente. Por ejemplo, os he dicho, y lo vamos a ver en estudio de las dificultades al final, la siguiente clase, os he dicho que hay muchos autores que se han enfocado a hacer este contenido tan importante en el análisis porque se va a construir sobre el concepto de función, se van a construir un montón de conceptos, derivada, integral, tal, tal, tal. Pues entonces, muchísimos investigadores han querido subsanar las posibles dificultades que hay con funciones para pues, tener una construcción sólida sobre la que edificar. Entonces, estos autores, entre sus muchas acciones que han hecho para investigar esto bien, pues una de las que hicieron fue, sabemos que, ya lo hemos visto en el tema anterior, hay dificultades de mucho tipo, hay dificultades que son inherentes al estudiante, porque tiene una discalculia, porque es su ritmo de aprendizaje, por una dificultad emocional, vale, esas son de un tipo. También hemos visto que algunas dificultades son epistemológicas, es que el concepto es difícil en sí, es que, joa, función y conlleva muchos subconceptos, que sí, o sea, no es nada sencillo que el estudiante tenga que comprender variable dependiente, independiente, abscisa ordenada, representación gráfica, tabular, algebraica, crecimiento, decrecimiento, función a trozos, que no es sencillo, que yo no digo lo contrario, nadie osa decir lo contrario. Eso sería una dificultad epistemológica. Arnaldo. Profe, bueno, yo cuando usted estaba explicando ahí le escribí al chat, no sé si allá en España no arrancan desde el concepto de relación y función, porque pues acá yo viendo la temática a los estudiantes les da mucha dificultad establecer lo que usted dijo ahorita, es cuál es función y cuál no es. Y ellos, ese concepto de función y relación, eh, les pega muy duro en identificar cuál es de ellos es el dominio, cuál es el rango. Entonces, yo creería que la base está ahí, como por ejemplo, ya en noveno acá nosotros empezamos esa temática. Eh, y, y yo diría, como le decía a las niñas, porque yo trabajo en un colegio femenino, vamos a partir de lo que es el contexto y, lo, y lo hicimos acercándonos al concepto de relación y función, pues estableciendo en diagramas sagitales estos gustos, por decir algo, ya usted dijo ahorita lo que le gusta, lo hicimos con bebidas, entonces cierto tipo de bebidas se colocaban en el conjunto y cuáles eran las bebidas de preferencia, cuáles repetían, entonces ahí aún lo estaban viendo porque repetían por decir algo, algunas decían, es que a mí me gusta la Pepsi Cola, es que a mí me gusta también la Coca-Cola, es que también me gusta la manzana. Entonces, aunque se les mostraba y lo veían graficado con los mismos stickers de la gaseosa, ellas les daba duro el concepto de relación. Yo le decía, es que cuando ya tú como dominio has elegido varios conjuntos para conectar en la imagen, allí ya se fue el concepto de función, ya estamos hablando de una relación. Profe, y lo otro que quería preguntarle con respecto al ejemplo de estudio para el examen final es esto de la función o el tema pues que nos corresponda va asociado a la teoría a la que estamos viendo, o por lo menos una de las preguntas va asociada con la teoría de Apos, ¿no? ¿Cierto? No, vale, muchísimas gracias, Arnaldo, por participar. Ya sé que estás en un cole femenino, es que me parece muy curioso. Mm, pero bueno, o sea, no te lo digo para que no me lo digas, te lo digo porque que sepas que yo lo sé, pero hace bien en decirlo por si alguien lo está viendo y no lo sabe. Eh, por partes. Lo de función-relación para mí es súper importante. De hecho, por eso he dicho
O sea, estoy de acuerdo contigo al 3000%, me parece una intervención genial y tu sugerencia de trabajarlo así. Es lo que intentaba decir, ¿no? Por eso lo de hacer hincapié en esta definición intuitiva es diciendo que una función es un paso más allá de una relación, ¿no? Es una relación entre los conjuntos, es una función, ¿vale? Una relación entre los conjuntos es una función, sí y solo sí a cada elemento del primer conjunto. Entonces, por eso hago tanto hincapié en lo de establecer relaciones que sean relaciones y establecer relaciones que sean funciones, lo que he llamado ejemplos y contraejemplos, ¿no? Para que ellos sepan identificar. Entonces, todos los que en esta primera actividad, pues me habéis hecho ese primer paso, ¿no? Como esta sí, este no, este sí, este no, está genial, ¿no? Son reglas, no tienes que tener mayor comprensión, ¿sí? Eh, entonces, me parece una muy buena forma de introducir la función, con ejemplos y contraejemplos, es la clave. Y luego, y con esta definición intuitiva de una relación es una función, sí, solo sí, o sea, ¿vale? Vale. Y respecto a lo otro, no. El examen tiene dos preguntas, ¿sí? 5 y 5 puntos. La primera casi siempre, diseña una situación de aprendizaje para trabajar un contenido, o sea, en un contexto. Tienes un aula con 35 alumnos, una diversidad tal, no sé qué, ¿vale? Y trabajáis un concepto para una edad concreta, o sea, función, límite, derivada, continuidad, infinito, para una edad concreta y se os hacen preguntas relativas a ese concepto. Dificultades, diseño de actividades, ¿vale? Metodología, objetivo, justifica por qué ese diseño que estás haciendo, ¿vale? Una segunda pregunta, si ya suele contener una teoría, pero no tiene por qué ser APOE. Puede ser APOE, puede ser reificación de Spark, que estaba en el mismo tema. En el tema de las teorías de pensamiento, que era el tema 2, vimos 3 teorías. Tolly-Wiener, reificación de Spark y APOE. Las tres son sensibles de examen. Tolly-Wiener era lo de la imagen del concepto y la definición del libro de texto, ¿vale? Esquema conceptual, ¿vale? Reificación estaba la parte operacional y la parte estructural y APOE, pues la de los 4 niveles. Entonces, esas tres que sí que suelen preguntar más APOE, pero te puede caer cualquiera de las otras. De hecho, ya sabéis que están los exámenes puestos y os puedo verificar que os puede caer cualquiera de las otras. Y luego del tema 1, que vimos la teoría o sea, vimos los modelos matemáticos, y entonces ahí estaba el MKT y el cuarteto del conocimiento. Eran las ideas de Schulman, que Schulman era el que había identificado los distintos contenidos que tenía que dominar, o sea, que tenía que dominar, los distintos conocimientos que tenía que dominar un profesor para ser buen profesor. Y había dicho, no solo un profesor tiene que saber didáctica y saber contenido, es decir, un profesor de matemáticas no era buen profesor por saber matemáticas y por saber didáctica o pedagogía o por metodologías, sino por saber los contenidos juntos, es decir, saber cuál es la mejor metodología para contar tal contenido a tales estudiantes. Entonces, ahí se abrían 7 dimensiones que Schumann identificaba, ¿vale? Conocimiento didáctico del contenido y las fuentes del conocimiento base, donde podías encontrar ese conocimiento, ¿no? Pues bibliografía especializada, los contenidos que hubieses estudiado durante tu carrera, etcétera, etcétera, ¿no? Y experiencia. Vale, pues con todo eso, él lo enunció para cualquier asignatura y algunos autores lo orientaron a las matemáticas y desarrollaron 3 modelos que están en ese primer tema. Esos 3 primeros modelos también, que son lo que acabo de decir, el cuarteto del conocimiento, etcétera, etcétera, también aplicar eso puede ser vuestra pregunta del tema 2. Entonces, como respuesta concreta a tu pregunta, en la primera pregunta no se suele preguntar como pregunta fuerte una teoría, sino más bien diseño una situación de aprendizaje para trabajar tales contenidos para tal edad. Y ahí se os hacen pues varias preguntas.
diseña los objetivos y justifica tu propuesta, elige metodología y diseño del aula, organización del aula, diseña las actividades que vas a hacer y luego se te preguntan dificultades asociadas, alguna pregunta de historia, cómo conectarías esto con la historia. La historia no sale siempre, pero sale bastante. ¿Vale? O sea, se hacen muchas preguntas sobre ese diseño, pero no hay una teoría. Por lo general, ahí no se aplica una teoría. Se os pregunta mucho una situación. Vale, eso es. Y luego en la segunda pregunta, sí que ahí suele aparecer una teoría. Y esa teoría puede ser del tema 2 Apoe, Tolly y, y rectificación de Sfar, o tema 1 cuarteto del conocimiento, MKT, ¿vale? Entonces, esas son las teorías principales que se suele preguntar. Dentro de esta pregunta de teorías, de esta pregunta tipo 2 que suele ser la que se os pregunta algún modelo o alguna teoría, también os preguntan dificultades, esas preguntas dificultadas casi siempre, y os suelen poner alguna pregunta, os solemos poner, porque yo también la pongo, en la que aparece como una conversación entre un estudiante y otro estudiante, o entre un estudiante y un profesor. Se os pone un parrafín de como una conversación y se os dice pues que identifiquéis algo de esa teoría. Por ejemplo, imaginad que son dos estudiantes hablando de derivadas y os dicen, la pregunta era aplicar a POE a derivadas, imaginar. Y entonces os dicen, un estudiante A le dice a un estudiante B, eh, ¿cómo podrías resolver la derivada de la siguiente función? Y el estudiante B le dice, pues aplicas la regla de la cadena, no sé qué, no sé cuántas. El estudiante A le dice, pero ¿y eso qué representa? Y dice, no sé, pero a mí me da bien el resultado. ¿En qué nivel está el estudiante B? Nivel proceso. Está a nivel proceso porque no está a nivel acción, porque ya sabe aplicar la regla de la cadena, todo eso, pero no está a nivel objeto porque no sabe para qué sirve, no sabe qué representa, solo sabe que le da resultado, ¿vale? Pues eso hacen preguntas de este tipo de conversación y que identifiques y expliques por qué. Y, y ya te contesté, Arnaldo. Profe, sí, señora, muy, muy, muy clara su respuesta. Muchísimas gracias. Vale, a ti. Bien, igual ya os digo, lo del examen no lo dejo al azar. Vale, Mauro, gracias por todo, ¿eh? Arnaldo, no te había leído el test, ahora ya te leí. O sea, que habéis escrito en el chat esa pregunta. Vale. eh, entonces, pues esta idea es lo que quiero que trabajéis, pero ya sabéis que para mí es un contexto, esto es un ejemplo para vosotros, pero vosotros tenéis que contextualizarlo. ¿Y cómo lo podéis contextualizar? Pues como nos ha estado contando Arnaldo, ¿no? Pues que si te gustan varias bebidas, si te gustan varias bebidas sería una relación. Si solo es una, etcétera, etcétera, ¿no? Y que ellos identifiquen, pues cuando sí, cuando no, cuando es una relación, cuando es una función, etcétera, etcétera. Y os estaba diciendo em, algo que para mí es bastante importante y con esto casi que cierro. Y es que, bueno, aquí tenéis preguntas de un cuestionario que se le hizo em, a, a un conjunto de estudiantes para ver sus respuestas, ¿no? Ver cuáles son los típicos errores que cometen, etcétera, etcétera. Em, pero estos autores que vamos a ver, que han investigado muy profundamente las dificultades de las funciones, no solo se quedaron en ver los errores que cometíamos los estudiantes, sino también
esas dificultades que os estaba diciendo, que a veces son pues, porque el contexto es difícil, a veces porque el estudiante pues, presenta alguna discalculia, alguna dificultad emocional, lo que sea. Y otras veces es porque el profesor hemos metido esa dificultad y no pasa nada. O sea, quiero decir, es normal, es parte de nuestra labor, sin querer metemos dificultades. El foco tiene que estar en subsanarlas, ¿vale? Entonces, ¿qué ocurrió? Pues que hicieron un cuestionario que yo tenéis en el PDF del campus, no en mis presentaciones, sino en el PDF del campus, y que yo os invito a que os lo hagáis para vosotros mismos. No tiene nada que ver con que yo quiera saber. Esto es algo de ti contigo y no eres mejor o peor profesor por tener mejores o peor respuestas en este cuestionario. Solamente para que tú tomes conciencia de que si a ti te desafió ese cuestionario, es normal que a tus estudiantes les desafíe también y si te desafió, decide cómo trabajar eso contigo. Em, este cuestionario que os estoy proponiendo que os hagáis representa distintas funciones de este tipo y te pregunta si son funciones, si no, etcétera, etcétera, ¿no? Estos investigadores se lo hicieron a un montón de profesores de distintos niveles, los profesores, y hubo muchos fallos. No se trata de juzgar, ¿vale? Este es el cuestionario. Vendremos la semana que viene otra vez acá. Pero, pues le preguntaban, ¿es una función o no? Y mirad, por ejemplo, el primero, ¿no? 9 errores y una abstención. O sea, el 33% del profesorado identificó las curvas cónicas como funciones. ¿Y eso por qué pasó? No es una función. Para una X hay dos imágenes. No son funciones por definición. Pero ¿qué pasa? Es que muchos docentes, como conocemos las expresiones de las cónicas, ¿vale? X al cuadrado más y al cuadrado, tal, nos pasa, o nos puede pasar, que al saber la expresión, creemos que expresión igual a función y no es. Y evidentemente nosotros sabemos la definición de función, pero tu caja del concepto tiene ahí una inconsistencia. Y al saberte una expresión desde esa imagen contextual, sin contrastar con la definición, que también la sabemos, damos la respuesta y fallamos. Eso es lo que dicen Toll Wiener, que le pasa a nuestros estudiantes, pero es que a nosotros también nos pasa, porque también somos humanos. Entonces, a veces no contrastamos con la definición ni damos la respuesta desde la imagen del concepto y fallamos. No pasa nada, solamente tenemos que tomar conciencia de esto y prevenirlo, obviamente, porque si nosotros cometemos esa dificultad, imagina a nuestros estudiantes, ¿no? O sea, cometemos ese error, es una dificultad manifestada en forma de error. Vale, entonces, ojo con eso. Que conozcan la expresión no quiere decir que sea una función, ¿vale? Pues el 33% del profesorado, no te estoy diciendo estudiantes, falló en eso. Entonces, muchas veces nos aventuramos a decir como que nos sentimos súper cómodos con un contenido o como que dominamos un contenido. No significa que no lo domines, pero ojo con eso. Todo es sensible de un mayor nivel de reflexión, ¿vale? Entonces, seamos críticos con nosotros. Si no eres mejor o peor docente, eres peor docente si no eres crítico contigo, ¿vale? No pasa nada, se subsana esa tontería y se sigue. Entonces, ejercicio testativo, pero con un contexto, ¿vale? Con ese contexto de los refrescos, con ese contexto de las flores, con ese contexto el que tú quieras, ¿no? Entonces, podemos acercarlos con ejemplos y contraejemplos y ya tenemos que saber que nuestros estudiantes cuando salgan de nosotros a la universidad, ellos tienen que dominar todos estos conceptos en todo tipo de funciones reales, ¿vale?
tenemos que explicarle lo que es el concepto de gráfica, ¿vale? Que todos los valores X y sus imágenes, todo el dominio y todas las imágenes del dominio forman una representación gráfica y esa representación gráfica se le llama gráfica, ¿no? Entonces, bastante importante que nuestros alumnos se familiaricen con esa representación en el plano cartesiano. Y veremos, bueno, pues hay que trabajar que en esa representación gráfica cuáles son funciones y cuáles no lo son. Hay un autor que se llama Spivak, que fue el que hizo ese cuestionario del que os hablaba, que estudió mucho cuáles eran las típicas dificultades a la hora de reconocer si una gráfica representa una función o si no representa una función, ¿vale? Nos dejamos aquí ante la antesala de las dificultades, que lo hacemos la semana que viene, pero retomo un poco qué deberíamos llevar claro para el examen. Pues ¿qué deberíamos llevar claro para el examen? Esta tabla, de cara a que en la primera actividad te digan trabaja para eso, para, primero, para 14 años, para 16 años, para 18 años, las funciones, saber más o menos qué contenidos deberías abordar. Como yo te propongo, si te las diseñas antes, tus actividades y las llevas ya en mente antes de ir al examen, pues esto ya no hace falta que te lo memorices como ingerir, vomitar, ¿no? Sino, de todas maneras, es bastante intuitivo. Si lo piensas, tiene todo el sentido común, ¿vale? Entonces, pero bueno, esto, como quieras, lo tienes que haber entendido y llevar. Y mm, la idea intuitiva, a veces os hacen una primera pregunta que os dicen, no una primera, pero una pregunta del diseño de la actividad, o sea, pregunta tipo 1. Diseño la situación de aula para trabajar la función. Pues a lo mejor la pregunta C puede ser, ¿cómo introducirías la definición intuitiva de función en el aula? Entonces tienes que saber cómo es esa definición intuitiva. O incluso, no por mí, pero algún compañero te puede haber puesto y la construcción formal. Entonces, estas dos definiciones las deberíamos llevar bastante ok. ¿Vale? Y también deberíamos dominar las dificultades de la función y aunque hemos dicho muchas, las veremos la semana que viene, dominar los distintos conceptos que, o sea, que conlleva demasiados conceptos. Variable dependiente, independiente, gráfica, tabular, no sé qué, ya demasiadas cosas. Esa es una de las dificultades, ¿vale? Lo veremos. Y cómo subsanarlas. Y cómo subsanarlas ya llevamos un par. Con mucho ejemplo y con mucho contraejemplo es una solución bastante práctica, ¿vale? Lo suelto aquí. Hasta la semana que viene, chicos. Feliz fin de semana. Profe, muchas gracias. Feliz fin de semana. Gracias. Gracias, Lucy, gracias, Nando, Mira, por participar. Paula y Mauro, que se ha ido, Muchas pero gracias, feliz Gracias, un profe. pulmón. Chao, chao, vosotros siempre. Chao. chao.